Buenas. La situación internacional es lo suficientemente tensa como para que José Francisco Escribano Maenza y yo establezcamos aquí un diálogo, una exposición de opiniones y también una aportación de datos quizá muy conocidos sobre lo que está sucediendo en el conflicto actual entre las grandes potencias imperialistas y el rearme en flecha, que está creciendo en flecha, no solamente el de Estados Unidos y el de China, sino de las potencias menores, como es la Unión Europea, o como es Rusia, como es la Arabia Saudí, etc. Con esto lo que nos acercamos es a un escenario mundial diferente al que ha existido en los últimos 60 años, caracterizado pues, por unos preparativos bélicos de una importancia enorme, con un acercamiento a un choque entre superpotencias que puede ser altamente preocupante, pero al mismo tiempo con el desenvolvimiento de las fuerzas y tendencias que pueden llevar a un proceso revolucionario. Quienes vean actualmente el asunto solo como tragedia, como mal, como crisis, como horror, no se dan cuenta del horror, la tragedia y la crisis que se deja detrás en estos años de paz y tranquilidad, entre comillas, ¿no? Y no verán tampoco las oportunidades que se presentan para una transformación revolucionaria en quizá todo el mundo, ¿no? En un futuro no lejano. Nada de esto es seguro, todo es hipotético, todo es posible, pero también es posible lo que yo digo. Pero bueno, eso no significa que a donde nos dirigimos pues acabe llevando a una gran crisis con altos niveles de sufrimiento y altos niveles de caos social y personal. Dicho esto como introducción, ya le paso la palabra a José Francisco y que él diga alguna cosa. Hola, buenas, Félix, ¿qué tal? Y a los que estén escuchando al otro lado, pues encantado de compartir contigo una vez más y por supuesto que estamos entrando en una fase histórica distinta, ¿no? Después de unas cuantas décadas de bastante crecimiento económico, de bienestar, ¿no? Que se ha dicho, pues ahora es una fase distinta de la historia que suele pasar, ¿no? A lo largo de las civilizaciones. Históricamente ha sucedido que tienen periodos de auge y luego periodos de declive, descomposición y luego incluso desaparición o sustitución por otras, ¿no? A través de las guerras. Y como tú decías, pues eso es lo que ha marcado también la historia de la humanidad, por lo menos en lo que tenemos registros, es pues las guerras que marcan el transcurso y el devenir. Y ahora pues estamos entrando en un periodo, sobre todo en Europa, pero en el mundo entero, en que las guerras están aumentando, ¿no? El nivel de militarismo está aumentando porque ciertamente las potencias principales, pero luego también las menores que se van arrastradas, pues están en una fase senil donde hay una escasez de materias primas, de mano de obra y claro, pues tienen que luchar a todo tren por ellas, ¿no? Y entonces, claro, las gentes se ven arrastradas, ya sea como soldados a morir en los campos o en las ciudades o donde las élites decidan, o también pues a trabajar en fábricas para producir armas y todos los bienes necesarios que las élites desean, ¿no? Pues ese es el momento histórico que nos encontramos, por desgracia. Así es. Algunos creen que un acuerdo entre patriotas, entre ellos incluyen a Trump y a toda la patulea de la extrema derecha europea, podría resolver el problema. Esto es ingenuo. El problema de fondo es China. Y todo lo demás, y todo el asunto de Rusia, esto y lo otro, es accesorio, secundario. El problema es China y Estados Unidos. China, a partir de una estrategia comercial de expansión imperialista, es decir, produciendo mercancías muy baratas y metiéndolas por todo el mundo y consiguiendo con eso enormes cantidades de capital, dinero, que a su vez se reinvierten en un montón de países, pues ha logrado ir excluyendo y desbancando a Estados Unidos de numerosos mercados y numerosos territorios. No solamente a Estados Unidos, sino también a Europa Occidental. Por ejemplo, la crisis económica de Alemania en los últimos años, pues ha sido debida, en lo principal, a que muchos mercados que recibían mercancías alemanas, pues ahora están recibiendo mercancías chinas.
Esta cuestión no puede ser resuelta por ningún tipo de charlatanes ni titiriteros que se llamen pues, antiglobalistas, propatriotas o lo que sea, porque es una realidad rotundamente económica. Es una realidad rotundamente económica. Y ya hace tiempo que el presupuesto militar de todos los países está creciendo. Siempre sucede que cuando los conflictos se hacen esencialmente económicos, pues para resolverlos hay que acudir a las armas. Diferente en este caso es el imperialismo ruso, que es un imperialismo pobretón, que no tiene base económica suficiente y entonces no se basa en la exportación masiva de mercancías y luego de capitales, sino en la conquista directa pura y dura. O sea, el imperialismo ruso es modelo antiguo, que es, bueno, mandamos allá a los soldados y lo que ellos pillen y rapiñen, pues es lo que tenemos, que es lo que está haciendo el Afrika Korps ruso en África. Pero estos son formas muy rudimentarias y muy elementales de actuación imperialista, sobre todo a las alturas de la historia en que estamos. Y el verdadero problema es China. China ha sobrepasado ya como exportador de mercancías desde hace ya bastantes años, como exportador de capitales, como primera potencia por las invenciones tecnológicas, por ejemplo, por el número de patentes establecidas, y por las inversiones en todo tipo de tecnología, desde la inteligencia artificial a otras muchas. Esa situación, pues las potencias rivales, que ya digo que no son solamente Estados Unidos, sino también la Unión Europea, y en cierta medida, aunque algunos no se lo crean, Rusia observa con un ojo inquietante su aliado del sur, con el cual tiene más de 3.000 o 4.000 kilómetros de frontera. Entonces China ha ido suscitando en torno suyo un sentimiento de desconfianza y recelo, porque se ha ido haciendo con el control de la mayoría de los mercados. Hoy se le llama la fábrica del mundo, como en tiempo se denominó Inglaterra. Pero es que cuando eso se dijo de Inglaterra, que fue a principios del siglo XX o a finales del XIX, la situación era muy diferente, porque la capacidad de trasladar mercancías de un lugar a otro con los sistemas de la época de transporte pues era mucho más limitada. Ahora es inmensa, o sea, se puede alcanzar con la cantidad de mercancías que suelta China cada día al resto del mundo, pues se pueden alcanzar casi unos límites de saturación. Es decir, China prácticamente puede llegar a copar el 90% del mercado mundial. Esto plantearía una situación sin salida que solo tiene solución a través de la guerra. Y es por eso, por lo que en Estados Unidos pues están dándole vueltas ya desde hace años, ¿no? Desde hace años al rearme y al conflicto con China. Sí, así es. Y una cosa, como tú has comentado también al principio, una cosa es la propaganda, ¿no? Lo que se vende en la política diaria, ¿no? En los periódicos, en las televisiones, en los medios digitales también. Y una cosa es eso y otra cosa es la realidad, ¿no? De la que es lo que estabas hablando tú, ¿no? Los datos que también son menos de datos para las masas, ¿no? Son menos de propaganda, pero en algunos medios se pueden encontrar y ahí están y simplemente hay que centrarse en eso. Hoy en día creo que la gente debemos todos hacer un esfuerzo por realmente intentar entender la realidad como es, ¿no? Tal cual es. Y dejarnos de muchas historias, de muchas películas, de muchas ideologías, de toda esa cantidad de anteojos que nos ponemos, muchas veces por miedo, por inseguridades, por no querer hacer el esfuerzo de investigar y de barnarnos los sesos. Y entonces tenemos que quitarnos todo eso e intentar ver la realidad tal cual es. Y lo decía también, lo comentaba esto, recordando, como decías tú al principio, de la extrema, el auge de extrema derecha y cómo esto se está vendiendo también en el caso de Trump y del conspiracionismo. Y voy a poner aquí para la gente que lo recuerde, que muchos lo sabrán, pero otros no, que lo sepan, de que nosotros publicamos un libro hace ya creo que un par de años que salió en papel. Aquí está en Editorial Baoda, se puede encontrar, se puede pedir a través de la página contactándoles a la editorial, y titulado El conspiracionismo, la extrema derecha y el Estado. Y aquí pues explicamos un poco
¿para qué sirve el conspiracionismo y por qué está en auge? ¿Por qué al mismo tiempo que la extrema derecha ha ascendido, que lleva ya años ascendiendo? Por eso ya el libro, ya esto lo veíamos desde hace años, sobre todo tú, tengo que decir, porque yo siempre aprendo muchísimo de ti y gracias a ti pues aprendí también y empecé a investigar esto. Yo ya conocía sobre el conspiracionismo de hace años, pero gracias a ti pues conocí más y me di cuenta también del peso que estaba ganando, sobre todo en Internet y en los medios alternativos, pero ya ahora mismo ya está en los medios por todos los sitios, ¿no? Y con Trump, que ha sido el principal adalid, pues la han subido ahí arriba. Y lo que está haciendo este personaje, totalmente reaccionario y terrible, aunque la mayoría de conspiracionistas dicen que es el Salvador, ¿no? Lo venden como el Salvador, pues está haciendo más de lo mismo. Por un lado, dice que no, que está contra de la guerra, y en contra de la inmigración, o que quiere hacer cambios, o que quiere defender a la gente pobre de Estados Unidos. A veces gente blanca se refiere, ¿no? Porque ahí están siendo muy machacados, pero los datos, la realidad, por ejemplo, entre 2017 y 2020 que estuvo en el poder, pues es todo lo contrario, ¿no? La inmigración aumentó muchísimo, el gasto militar aumentó, y luego eso ha revertido en la guerra de Ucrania, ¿no? Con toda la cantidad de dinero y armas que le dieron. Y eso ha demostrado, y estamos viendo ahora mismo cómo sigue aumentando, ¿no? Entonces creo que es importante ver y diferenciar de todos estos partidos de extrema derecha la propaganda que cuentan, y luego al final, cuando llegan al poder, como en algunos países, ¿no? Como en Italia, por ejemplo, la Meloni, pues al final es más de lo mismo. En Austria simplemente están haciendo más de lo mismo. Más militarismo, más crecimiento del Estado, más potenciación de las élites y al final siguiendo la estrategia del Estado, sobre todo en este caso Europa, de lo que impone más Alemania, en segundo lugar Francia, pero luego también, por supuesto, ahí estando Estados Unidos, que es el que impone la estrategia de, como tú dices, de la guerra contra China y en segundo lugar contra Rusia, pero también contra Irán, ¿no? En un tercer lugar, en un escalón inferior, pues ahí tenemos también a Irán y así es, ¿no? Así es la situación, y hay que hacer un esfuerzo por todos por ver estas cosas y entenderlas. Efectivamente, en las cuestiones de la política internacional hay que juzgarla a partir de los sólidos datos, no de lo que dice este politiquillo o el otro, que la mayoría de lo que dicen los políticos es engaño y es mentira, desde Trump hasta el último concejal de Vox de un pueblo por ahí, ¿no? Ellos están tan habituados a mentir que lo hacen siempre. Entonces, ¿cuál es la realidad? China, que hace 25 años era un país bastante pobre, creó un sistema productivo hipercapitalista centralizado en manos del Partido Comunista, que se basaba en el trabajo incesante de unas clases obreras, sobre todo industrial, sometidas a una coacción policial terrible. O sea, allí, por salarios muy, muy pequeños, se obliga a los trabajadores a estar 12 horas en las empresas, por ejemplo, fabricando componentes electrónicos, fabricando teléfonos móviles, fabricando cualquier cosa, ¿no? Entonces, como la represión es muy fuerte, la gente que protesta pues simplemente desaparece, se la mata, se la tortura. Es decir, el sistema chino es un horror sin límites. Pero lo que han conseguido con eso es que sus mercancías sean particularmente baratas. También es verdad que son muy malas, porque en esas condiciones terribles pues los trabajadores chinos no se pueden esforzar en hacer las cosas bien. Pero con eso han inundado el mundo de sus mercancías. Y han vendido muchísimo y al mismo tiempo han conseguido mucho dinero en moneda fuerte, principalmente en dólares, pero también en libras esterlinas, en oro. Ellos tienen los cofres del Estado chino bien repletos de monedas fuertes, de otras formas de valores, de oro, y con eso están haciendo préstamos, haciendo concesiones a muchos países que pues, se dejan querer porque están en una situación tremenda en África y en Latinoamérica sobre todo. De tal modo que en muchos de estos países que hasta ahora lo que predominaba era la inversión de capitales y la presencia de todo tipo de Estados Unidos, ahora lo que domina allí es la presencia china. Es decir, en África casi todos los países están cayendo uno detrás de otro como fichas de dominó en manos de los chinos y de su aliado títere y lamentable y patético que son los rusos, ¿no?
Entonces esta cuestión pues les ha funcionado muy bien a los chinos, han sido muy inteligentes, tiene unos costes terribles, no sabemos cuántos cientos de miles de trabajadores matan cada año en China para que los salarios sean particularmente bajos, pero lo han hecho y ahora ya pues digamos que prácticamente son imparables, salvo que se tomen medidas complejas contra ellos. ¿Cuáles medidas son esas según Estados Unidos? Pues en primer lugar, la guerra arancelaria. La guerra arancelaria consiste en poner altos aranceles a productos de otros países para que Estados Unidos deje de ser un país principalmente consumidor y se convierta en un país productor, que es lo que necesita. En caso de una guerra tiene que tener una economía que produzca algo más que dólares y películas, que es prácticamente lo único, dólares, armas y películas, que es lo único que produce Estados Unidos. En segundo lugar, está viniendo la guerra diplomática. Se había ido formando un frente alrededor de China, con Rusia, con la India, con Brasil, con Turquía, con Sudáfrica, que son países muy potentes, numéricamente tienen mucha población y que están en un estado intermedio de desarrollo. Entonces, pues Estados Unidos tiene que quebrar este frente, tiene que intentar neutralizar a Rusia para aislar a China. El aislamiento diplomático y económico de China llevaría al cerco a China, al completar el cerco a China. Y en esas condiciones ya se daría la situación ideal para pasar al enfrentamiento directo con China, que no sabríamos en concreto cómo sería, pero todavía estamos en la fase del cerco a China. Para eso ellos han tomado medidas que a alguna gente le puede parecer incluso extrañas, ¿no? Como es la pacificación de Siria. Es decir, en Siria Estados Unidos tenía que invertir a través de sus aliados una cierta cantidad de recursos que lo necesita para hacer frente al enemigo principal, que es China. Entonces allí han logrado, a partir de manipular a grupos neofascistas islamistas, pues que tomen el poder en Siria. Rusia se ha dejado vencer porque ya no puede continuar adelante con la guerra en Ucrania, que ya le absorbe todas sus capacidades, y entonces este ya es un espacio pacificado. Lo único que queda es que el nuevo gobierno sirio pues se arroje fuera de las dos bases militares que tienen los rusos. Pero esto lo seguirán haciendo en otros sitios. Muy probablemente detrás venga el ataque a Irán, un ataque a Irán que lo elimine como un aliado relativamente importante. Irán es un país grande, produce mucho petróleo, de China. Luego, Estados Unidos está, por ejemplo, acelerando muchísimo el rearme y la militarización en Filipinas, porque Filipinas tiene unos conflictos enormes con China de todo tipo. Lo mismo en Japón. Japón, como es una potencia fuerte, mantiene alguna pequeña distancia con Estados Unidos, pero en definitiva el estancamiento de la economía japonesa, que no es de ahora, fue justamente en el tiempo en que los chinos empezaron a ascender como gran exportador de mercancías y capitales en el plano mundial, que fue hace 20 años. Porque hasta entonces esa función la cumplía Japón. Pero Japón es un país pequeño que no presentaba particulares problemas para Estados Unidos, además de ser un aliado muy fiable, tiene una población limitada y tiene también un poder industrial limitado. Muy distinto de China, que son 1.200 millones de habitantes, que tienen una capacidad industrial descomunal, y entonces pues eso lo dice todo. Pero al mismo tiempo China es muy vulnerable, ¿no? China vive del comercio exterior. Simplemente un bloqueo naval les dejaría en una situación difícil, porque no produce los combustibles suficientes, no llega a producir ni mucho menos todo el petróleo y el gas que necesita, entonces un bloqueo la dejaría descolocada. Al mismo tiempo tiene que comprar una parte muy importante de los alimentos de otros países y entonces si esto fuera bloqueada, las rutas marítimas, por ejemplo el canal de Suez, o bien se pusieran unos aranceles altos a la importación o se prohibiera directamente exportar productos alimenticios a China, entonces su situación sería dramática. Por ejemplo, la gran mayoría de la producción de carne de porcino española se vende a China. Imaginaos que esa cantidad, y de demás países, pero si esa cantidad no saliera de España y se quedara aquí, pues esto sería tremendo. Pero claro, eso también crearía problemas en los países que ahora venden a China. Con lo cual, aquí hay un problema de si damos un golpe en una dirección, pues recibimos otro golpe en otra dirección. En esta situación, pues, para completar el cerco a China se necesitan todavía 2 o 3 años. Por eso, algunas declaraciones apresuradas de algunos generales estadounidenses diciendo que la guerra empezaría ya
como guerra bélica en 2025 no es cierto. Todavía necesitan neutralizar o enfrentar a Rusia con China, necesitan atraerse a su bando a Brasil, que está bastante reticente, a la India también. Necesitan que se rearme Europa y esto por lo menos necesita 2 o 3 años, requiere 2 o 3 años, ¿no? Las fábricas militares no se hacen de golpe, son bastante complejas y tal. Pero claro, mientras tanto, pues vamos a estar en una etapa de guerra comercial y quizá de guerras parciales. No conocemos cuál va a ser la estrategia global de Estados Unidos, no lo sabemos y nadie lo sabe, pero sí tenemos que estar preparados porque en cualquier momento nos podemos encontrar en un torbellino. Las guerras se preparan durante mucho tiempo y luego pueden explotar en una semana. En una semana se precipitan los acontecimientos, lunes tal, martes tal, miércoles tal, y el viernes, plumba, estalla la guerra. Eso es lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, nadie se la esperaba y súbitamente pues explotó todo. No digo yo que la situación sea como la Primera Guerra Mundial, pero bueno, tenemos que aprender de las experiencias del pasado. Así pues, hay que crear un fuerte movimiento contra la guerra, pero también contra las condiciones que hacen inevitable la guerra. Es decir, eso significa contra el capitalismo. El capitalismo está detrás de esta guerra. En el caso de China es evidente, y contra el militarismo, que también está detrás de esta guerra, puesto que un país militarista es Rusia, otro país militarista es Estados Unidos, que ya como productor es una pena, porque ellos ya no producen prácticamente nada, o sea, lo compran todo con un dólar potente, como ellos tienen la máquina de fabricar dólares a troche-moche, ¿no? Pero claro, eso tiene unos inconvenientes y el ejército en Estados Unidos se ha dado cuenta que no pueden continuar así, ¿no? Y también pues tienen que ganarse a países que sí son todavía productores, como Brasil, por ejemplo, o un gran productor de alimentos, con muchas materias primas, y África. Por lo tanto, esta situación es bastante compleja y tenemos que tener la mente muy abierta a ver cómo se van a desenvolver todos los acontecimientos, pero no dejarnos llevar por declaraciones demagógicas de unos que escenifican una pelea hoy para entenderse la semana que viene, ¿no? Porque eso va a ser el pan nuestro de cada día, cada cual aquí hace su teatrillo y echa su órdago y su envite, como se hace en los juegos de cartas, a ver a quién engañan, ¿no? Tenemos que tener la cabeza muy, muy fría, pero saber muy bien que necesitamos un movimiento popular y organizaciones populares de base para, por ejemplo, la gente que cuando se ha llamado al ejército no quiera ir al ejército y hará muy bien en unir, pues habrá que en alguna parte esconderlos, habrá que protegerlos y se necesitan organizaciones populares unidas por el propósito de facilitar, digamos, el bloqueo de los llamamientos a la movilización general en España y en Europa también. Sí, sí, muy de acuerdo, sí. Eso debe ir planteándose, como tú dices, desde ya, pero claro, para eso tenemos que hacer cierto trabajo de la conciencia porque considero que falta mucho. Igual que considero que falta mucho trabajo en la moral, en autoconstruirnos y mejorarnos personalmente en los dos principales ámbitos yo creo que todo ser humano tiene, que es la parte moral de cómo actúa y luego la parte intelectual o reflexiva de cómo piensa. Creo que son las dos principales dimensiones que tenemos que esforzarnos mucho para poder estar y enfrentar estos tiempos difíciles y para ser también simplemente seres humanos de una mínima calidad y autoquerernos y respetarnos y valorarnos porque somos, ¿no? Entonces, ante eso que decías, quiero en este sentido de la conciencia volver a recalcar la importancia de que estudiemos la historia, de que tengamos y estudiemos el presente también para poder entender ambas. Porque si no, pues eso, nos presentan visiones muy simplistas de cómo son las cosas. Y tú has explicado un poco varios escenarios y de cómo el mundo funciona, pero es un esfuerzo que toda persona tiene que hacer porque no es fácil, porque nosotros podemos aquí hablar una media hora, 40 minutos, una hora, lo que sea, pero cada uno es dentro de sí mismo el que tiene que hacer el esfuerzo de entender estas cosas y de comprenderlas para luego poder actuar en consecuencia y a partir de la gente, con la gente de su alrededor y sus iguales, o nosotros como pueblo, como pueblos diversos, para poder enfrentar estas situaciones. Entonces, es muy importante que comprendamos el estudio de la historia y cómo los estados, los imperios, desde hace miles de años realmente
no solo siglos, sino ya miles de años, que la historia escrita tiene ya casi 3.000 años, pues desde ese momento ya sabemos de cómo siempre los imperios, los estados se han estructurado y han actuado de estas formas imperialistas, de conquista de unos a otros, de alianzas, de imperios mayores y controlan los pequeños o estados menores o imperios más pequeños, y cómo constantemente se hacen estas batallas. Tú muchas veces has hablado de esa lucha de imperios entre Roma y Cartago, ¿no? Ahora se puede asimilar mucho entre Estados Unidos y China, y cómo en estos enfrentamientos históricos civilizacionales pues se producen unos caos tremendos y luego da una nueva situación geopolítica o geoestratégica. Entonces creo que es muy importante que comprendamos esto, como has dicho tú antes. En Medio Oriente, por ejemplo, es un sitio, como has dicho, con la guerra de Siria, que lo podemos observar, como también alrededor de Irán, que es el principal enemigo, y que ahora Estados Unidos tiene una gran ventaja, porque tanto Israel puede, por ejemplo, realizar vuelos directos con sus bombarderos directamente en suelo iraní. Lo puede ya hacer porque no tiene el problema de las defensas antiaéreas rusas, por ejemplo. Y también el resto de países sunitas, sobre todo Arabia Saudí, que son enemigos totales de Irán, que son aliados de Estados Unidos, pues también tienen ya casi vía directa para poder enfrentar a Irán. Y incluso los propios problemas que tienen en Baluchistán, que la mitad es de Afganistán, mitad es de Irán, y un montón también de pueblos rebeldes que están oprimidos por el Estado iraní, y los propios iraníes que están hartos también de los ayatolás y de la propia opresión del Estado Islámico fascista de Irán. Entonces realmente creo, como tú dices, que por ahí también pueden ir los tiros, pero hay que ir entendiendo estas cosas para comprender cómo funcionan, ¿no? La geopolítica y la geoestrategia. Otro aspecto que mencionabas, y quería compartir aquí rápidamente, un vídeo de un canal que es muy interesante, y por eso lo comparto con la gente que nos está viendo. Pues bueno, aquí es un canal que se llama, aquí debajo, Historia Geopolítica, que lo recomiendo, me gusta bastante, tiene vídeos muy diversos y en YouTube. Y este vídeo concretamente va sobre Camboya, que es uno de los principales aliados de China en la zona, y cómo China está promoviendo un canal, la construcción de un canal tremendo, muy grande, ¿no? Una obra faraónica que cuesta mucho dinero, y lo está todo financiando China, porque Camboya también tiene una producción muy, muy grande y un montón también de recursos minerales estratégicos, ¿no? Para la fabricación de baterías y de toda la cantidad de productos que le interesan a China, y también quiere esas materias primas para ella, ¿no? Entonces, están ayudando a este canal, y cómo quieren evitar que la exportación se haga en el delta del Mekong, que de momento el 90% de las exportaciones de Camboya se producen a través del delta del Mekong, que pertenece a Vietnam. Y curiosamente, para que veamos los giros de la historia, Vietnam, que era un país comunista como China, que ayudó China a derrotar a Estados Unidos, ¿no? En los años 70, 80, como ahora de repente el Partido Comunista y tal se volvió aliado de Estados Unidos y ahora es enemigo de China y están combatiendo a Camboya, y están teniendo este enfrentamiento con el apoyo de China por un lado, con Camboya y también en parte Laos, aunque en menos grado, y Estados Unidos con Vietnam. Y por supuesto también, pues como decías tú, con Filipinas también, Estados Unidos con Indonesia, también con Tailandia. Y vemos aquí todos estos juegos de estrategia geopolítica que se van dando. Entonces, creo que es muy importante ir entendiendo todo esto, ¿no? Bueno, y perdona, Félix, que quería cerrar recordando un texto tuyo. Aquí está, perdona. Un texto tuyo sobre, bueno, que has escrito varios sobre el Sahel, sobre la guerra que hay en el Sahel también, ¿no? Tanto por China y por Rusia, contra Europa y también contra Estados Unidos. Y creo que has escrito varios textos, y nos puedes explicar también el escenario en esta zona del norte de África. Sí, bueno, ahí la situación es muy tensa. La insistencia que tiene, por ejemplo, Francia para atacar a Rusia
es debido en gran medida al Sahel. El Sahel es el espacio africano que hay entre el desierto del Sahara y el bosque tropical, que es muy grande. Son 10 países bastante grandes, ¿no? Entonces, hasta ahora eso estaba manejado por Francia y por Estados Unidos. Pero con la llegada de las tropas mercenarias rusas, pues ya les han expulsado a los occidentales de 3 o 4 países, y entonces lo que hacen los rusos es directamente van a las minas de oro, a las minas de uranio, y a través de montar en ellas guarniciones militares, pues las ponen allí a la gente a trabajar de forma forzada, prácticamente en condiciones de esclavitud, y se llevan los minerales estos, sobre todo el oro, a su país. Es muy curioso el militarismo, el imperialismo ruso, que es puramente militarista. Es decir, las empresas son empresas del ejército ruso. Algo increíble, cosa que los chinos no hacen. Los chinos tienen empresas, aparecen siempre como empresas civiles y no han enviado todavía, creo en ningún caso, o solo en uno, soldados fuera de sus fronteras. Pero los rusos, como son débiles económicamente, no pueden hacer eso. Pero, ¿qué está sucediendo? Pues que si los franceses no intervienen militarmente en este territorio, lo perderán prácticamente todo, incluido las minas de uranio que necesitan para sus centrales nucleares, que la mayoría de la producción de electricidad en Francia se hace con uranio. Una parte de ella la compra España. Así pues, ahí hay un problema tremendo, pero las tropas francesas que están sobre el terreno no están dando juego, están a la defensiva, están acobardadas y tal. Entonces, piensa Macron, el presidente del gobierno francés, que es mucho mejor golpear a Rusia en el este de Europa. Es decir, continuar, incrementar la guerra en Ucrania para obligarla a retirar a sus tropas del Sahel, es decir, de esta zona de África, y que ellos serían más eficaces combatiendo en esa zona, que es parecida climáticamente a Francia y que no en un sitio donde en verano se pueden alcanzar temperaturas de 55 grados a la sombra, ¿no? Esto indica por qué Macron está tan obcecado y hace declaraciones de que va a doblar el número de sus tropas y tal. Hay que tener en cuenta que de un momento a otro el gobierno español nos puede dar una sorpresa. No estoy diciendo nada de reclutamiento obligatorio porque se ha pillado las manos con la cuestión del feminismo. Es decir, el feminismo, ya sabéis, que dice que para las mujeres todo, que las mujeres solo tienen derechos y no tienen deberes, pero ahora resulta, y este discurso totalmente inmoral y totalmente perverso, pues se ha colado en muchas capas de mujeres, pero ahora resulta que las tienen que decir que en el próximo reclutamiento obligatorio a filas tienen que ir igual hombres y mujeres. Es inevitable, claro, porque... Y entonces, claro, decir eso significaría una catástrofe en el tipo de los votos. Una gran cantidad de gente que vota al PSOE por ser feminista y bla, 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 y no digamos a Podemos y a Sumar, pues de repente se encontraría con que ellas, o sus hijas, o sus nietas, o sus tataranietas, no sé, tendrían que incorporarse al ejército sí o sí, porque el llamamiento a filas va a ser entre 18 y 35 años. Eso sería el primero. Luego se incrementaría de 18 me parece, de 35 a 41, y luego se iría incrementando a partir de los 60, ya no se incorporaría la gente al ejército, pero así a lo que se llama la defensa civil, sea lo que sea eso, que no lo han explicado. Ese por lo menos es el modelo que hay en Polonia, que es quizá el país europeo más belicista ahora, antirruso, y también el modelo de Dinamarca, es un sitio chiquitito, pero también lo están haciendo así. Por tanto, por razones puramente electoralistas, el gobierno español del PSOE y de la izquierda no quiere hablar de este asunto porque, claro, se pillaría las manos y ya que le va muy mal electoralmente en las elecciones próximas, se podría quedar reducido casi a extraparlamentario. Bueno, la extrema izquierda fascista que está en el gobierno quedaría extraparlamentaria, pero podría quedar hasta el PSOE. Por lo tanto, callan, pero claro, esta cuestión no se puede mantener. Y ya en Europa pues están continuamente haciendo observaciones y comentarios a España de que salga de esta ambigüedad calculada y sinvergüenza. En mi libro sobre Conta crítico al feminismo, yo ya dije que esto iba a suceder, porque las potencias imperialistas siempre llegan a puntos de conflicto y entonces a estas mujeres que se las ha engañado vilmente diciendo que lo van a tener todo, que van a ser criaturas divinas que solo tienen que pedir y que todo en ellas son derechos y que no tienen deberes, pues cuando vean la llegada del llamamiento de movilización, pues entonces se van a quedar congeladas del susto, ¿no? Y esto va a cumplir para todas ellas, salvo las que sean madres o las que trabajen en industrias estratégicas y, por supuesto, las chupópteras
de los movimientos feministas, que esas seguro que tampoco van, ya se buscarán alguna artimaña. Pero la pobre muchacha, por ejemplo, de 20 años que anda por ahí perdida y tal, en el caos que es la sociedad actual, pues nada, le van a decir, señorita, fulanita tal y tal, tiene usted que presentarse tal día y tal hora en el cuartel del ejército más cercano a su domicilio, que es tal, tal, tal. Y tiene usted que ir con una cantidad mínima de ropa, porque allí ya le darán el uniforme, le darán la comida y todo. Y después de 3 meses de entrenamiento, pues le mandarán a luchar ¿a dónde? Al este de Europa, a África o qué. Hay que tener en cuenta también que Estados Unidos necesita una pacificación en Europa para que sus aliados, que al fin y al cabo lo son con todo, por ejemplo Alemania, pueda concentrar sus fuerzas contra China. Es decir, Estados Unidos busca continuamente el enfrentamiento y el dominio de China, porque las otras potencias, aunque tienen su importancia, no son enemigos de altura, no tienen el potencial enorme, ¿no? Que es algo increíble, no se ha producido nunca a nivel mundial la concentración de la producción de mercancías en un solo país, porque lo que importa son las mercancías, no los productos financieros. Estados Unidos es muy rica en productos financieros, en dólares, en pagarés, en bonos de tesoro, en lo que queráis, pero eso al fin y al cabo no es nada en los momentos críticos. Lo que importa son los bienes físicos tangibles, industriales, agrícolas, etcétera. Eso es lo que importa. Entonces China muy inteligentemente, a la chita callando, sin hacer alardes de nada, en los últimos 30 años se ha hecho con el control de la situación. Y eso ahora es bastante difícil de revertir. Si leéis tratados de economía, por ahí pues os explican que no es tan fácil que ciertas producciones que había en Europa hasta hace 10, 12 años, que se cerraron las empresas porque era más barato comprarlos en China, ahora poner eso en marcha pues no es nada fácil. Esas empresas se han oxidado, se han estropeado, no valen, hay que rehacerlas del todo y eso lleva tiempo y lleva dinero, ¿no? Pero claro, seguir de China que chantajea, por ejemplo, China ya está haciendo chantaje, ellos se han apoderado así de tapadillo de una parte muy importante de los llamados tierras raras o metales raros. Entonces están chantajeando ya a Alemania, a Inglaterra, diciéndoles que no les venden esos metales que son decisivos para la producción de armamento si estos países europeos no cumplen determinadas condiciones. Claro, te das cuenta, eso es lo que significa. Es entregarse en manos de los chinos, no solamente en el terreno económico, sino también en el terreno militar. Y entonces esta situación, pues, de alguna manera tiene que explotar. Eso explica también el carácter burdo y brutal del señor Trump. Ya de por sí él es bastante bruto y bastante tarugo, ¿no? Pero es que encima lo hace más con fines intimidadores. Ese es un matón ahí de cervecería, como los matones nazis de los años 30, pero bueno, cumple bien su papel y teatraliza bien las cosas, pero no hay que fiarse mucho de sus teatralizaciones. Son teatralizaciones, ¿eh? Otra cosa son los análisis rigurosos y fríos que hace el Alto Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, que es el que sabe exactamente cuál es la situación, y luego le pasa al Trump los papelitos para que teatralice, para que diga, nos vamos a quedar con el canal de Panamá, con Groenlandia, con yo qué sé, con todo, ¿no? Que es curioso este asunto, se van a quedar con todo. Me pregunto yo qué van a decir los patriotas de Dinamarca, estos patriotas neonazis, cuando vean que Trump les va a quitar Groenlandia, porque Groenlandia es de Dinamarca, ¿no? Entonces, toda esta patochada que han inventado los conspiracionistas sobre patriotas y globalistas, pues se está viniendo abajo estrepitosamente. Sí, así es, así es. Como decíamos antes, hay mucha diferencia entre la propaganda y luego la realidad. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por no quedarnos con lo coyuntural, con lo que es la noticia del día a día, los titulares, ¿no?, que van lanzando, e intentar hacer análisis más profundos, más reflexivos y ver los datos, las tendencias, ¿no?, que año tras año y los acuerdos, ¿no?, que hacen bilaterales o multilaterales, que son los que están ahí y que a veces cambian, obviamente, las alianzas cambian, pero otras veces son tan profundas, como tú dices, que van a elementos de producción, de cadenas de transporte, de suministros, que no es tan fácil cambiarlo de un lado a otro. Un ejemplo puede ser la India, que militarmente y económicamente tiene bastantes acuerdos con Rusia, y entonces, por ejemplo, los aviones de combate, pues es difícil que no sigan usando la tecnología, porque todos los pilotos llevan muchos años de entrenamiento usar un tipo de aviones y un tipo de lenguaje, o sea, de idioma y de sistemas, y entenderlos y estudiarlos de forma también tanto que ingeniería, matemáticas, etcétera.
y luego cambiar otros sistemas, por ejemplo, es difícil. Luego es cierto también que tienes armas estadounidenses y algunas europeas, pero es uno de los ejemplos de un país que está un poco entre medias. Pero luego hay muchos, yo diría que la mayoría, que están más bien definidos de un bando o de otro. Y todo esto pues hay que ir viendo y analizándolo con mesura, con profundidad y tranquilidad. Y bueno, antes ya que comentabas bueno, el feminismo y las mujeres, dado que faltan muy pocos días para el 8M y van a volver a hacer una fiesta nacional, patriótica, ¿no? Aquí con el Ministerio de Igualdad, pues está bien, me gustaría apuntar un comentario al respecto, ¿no? Y para eso me gustaría recordar que en 2019 ya, hace 6 años ya, ganaron las elecciones tanto Podemos como el PSOE en alianza, luego con Sumar, bueno, ahí están incluidos toda la gentucilla esta, ¿no? Pues están ahí metidos y llevan ya 6 años en el poder. O sea que tanto que cuentan, ¿no? Se debería ver las cosas que han hecho o las que no han hecho, ¿no? Y en este caso, centrándonos en el 8M y en el feminismo, que ya realmente todo es feminismo de Estado, incluso ahora los kurdos, ¿no? Que se está viendo cómo también los kurdos han demostrado que también es feminismo de Estado, que se van a aliar con el Estado turco porque ya estaban aliados con Estados Unidos, ¿no? Ya eran aliados y le daban armas y apoyo de todo tipo. Y de hecho su ideología viene de las universidades americanas, ¿no? El feminismo yanqui, igual que también el feminismo último de ideología de género también viene de allí. Pues como toda la mayoría de lo malo, moderno, viene allí de Estados Unidos, para eso somos sus lacayos. Pues bueno, quería mostrar aquí unos datos para que viéramos qué ha supuesto en los últimos 6 años que lleva la izquierda, el PSOE, Podemos, Sumar, todos estos en el poder. Pues aquí se ve cómo desde 2019 tenemos aquí el gasto que era 11.000 millones, un poco más de 11.000 millones de euros, que era del PIB un 0,91 pone por ciento, aquí lo pone, en 2019. Y ciertamente hay que decir que este gasto es mucho menos del real, o bastante menos, quizá la mitad, porque hay un montón de partidas, porque esto solo cuenta lo del Ministerio de Defensa, pero luego hay un montón de ministerios de innovación tecnológica, por ejemplo, de educación, de pensiones, de deuda que se mete el propio Estado, de presupuesto que no está declarado también, ¿no? Que no se declara directamente. Y que también va dedicado a defensa. Hay mucha información por ahí que se puede coger y que habla de esto. Pero bueno, ciñéndonos solo al presupuesto oficial, pues vemos cómo en 2019, que gana las elecciones, la izquierda, pues tenemos, y las feministas también, les feministas, como quieran llamarse, pues aquí tenemos que son 11.000 y cómo ahora en 2023 se duplicó en 2023, porque esto no está actualizado y no hay datos de 2024. Pero obviamente, como está con toda la ayuda que están mandando, armas y económica que están mandando a Ucrania, creo que el último paquete de Sánchez hace unas semanas fue de 1.000 millones más. Todo esto se está multiplicando y está aumentando más el gasto en defensa. Y están avisando ya que va a aumentar. Entonces, para que veamos, ¿no?, qué es lo que supone pues, el feminismo realmente en la izquierda. Es simplemente más Estado, más militarismo, exactamente igual que haría la derecha, pero tiene que quedar bien claro qué realmente lo que significa, ¿no? Y también en este sentido, pues como comentabas antes, constantemente van saliendo artículos y textos de noticias de quién van a ser los primeros que se van a reclutar, como tú decías, la gente entre 18 y 20 años tal, y van preparando a la juventud, ¿no?, a la sociedad, van preparándoles ya para el futuro reclutamiento y la futura guerra que no está tan lejos, ¿no? Y igualmente también pues van saliendo, por ejemplo, guías que han salido en otros países europeos, pues para una guerra, ¿no? Pues que unas guías, unos manuales de qué se puede hacer, cómo se pueden proteger. Y van saliendo constantemente en países de Europa, en Alemania, en Suecia, ven aquí sale Finlandia, aquí pone otra noticia, en Noruega, y en España ya han dicho que van a sacar prontamente también este manual para la gente pues, que sepa lo que tiene que hacer,
porque es una cosa inminente, inminente más o menos, porque en realidad ya estamos en guerra, ¿no? Como vemos en Ucrania, que está participando más o menos activamente. Ya hay distintos destacamentos españoles, por ejemplo, en Rumanía, que es el principal, y hay bastantes soldados españoles, creo que son cerca de 2.000 soldados que están allí ya destacados. Están emplazados allí, ¿no, Félix? Sí, sí. También hay en África. En África, en casi todos los puestos militares franceses hay algún pequeño destacamento de españoles. Pequeños, de 60 soldados, 100 soldados, pero bueno, están allí, ¿no? Y como ya conocen el terreno, pues en cuanto que convenga enviar 10.000 allí, pues envían 10.000, ¿no? Yo entiendo que esto va a ser un golpe definitivo, o bueno, nunca es definitivo nada, ¿no? Pero bastante duro sí al feminismo, porque se va a quedar al descubierto. Es tremendo, ¿no? Que Sumar y Podemos sigan diciendo que ellos están a favor de la paz, al mismo tiempo que incrementan el presupuesto militar, vamos, exponencialmente. Si os habéis fijado en la nota que ha sacado José Francisco, el gasto per cápita se ha doblado en 4 años, per cápita, o sea, cada persona ahora dedica casi 500 euros al año a gastos militares, cuando hace solo 4 años dedicaba 280, me parece, ¿no? O por ahí, ¿no? En 2019 269 y ahora 467. Bien, todavía es peor en Alemania. En Alemania, el Partido Verde, que es el partido feminista de allí, que se llama así, pero vamos, es básicamente un partido feminista, es el principal partido belicista, el que lleva desde hace más años pidiendo el rearme, pidiendo la militarización, pidiendo el enfrentamiento con Rusia y tal y cual, ¿no? Entonces, pues, claro, aquí lo tienen más difícil porque el gran edificio de mentiras, medias verdades, barbaridades, amenazas, insultos que ha ido creando el feminismo, ahora se les viene encima, se les viene abajo, porque en definitiva, pues a la gente a las mujeres que ellos han engañado, pues ahora simplemente y tristemente les va a tocar hacer de soldados, o ¿cómo les llamaríamos? Soldadas, pues soldadas, lo que sea, ¿no? Pero realmente si les toca ir a África van a pasar un calor espantoso, y si les toca ir a Ucrania en invierno, pues un frío espantoso, ¿no? Pueden elegir, ¿no? También hay que considerar que, dado el carácter senil de los imperios en conflicto, que todos ellos están dañados por numerosísimas lacras, yo entiendo que la guerra esta, la Tercera Guerra Mundial, que ya ha comenzado, para mí comenzó con la guerra en Siria en el año 2012, no, lo que pasa es que se ha ido desenvolviendo muy despacio, pues va a continuar mucho tiempo. Es decir, no hay ninguna potencia que esté en condiciones de lograr un desenlace rápido, de lograr una victoria definitiva, y ya está, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos, que entonces era una potencia juvenil, consiguió derrotar a todos sus adversarios en 5 años. En 5 años Japón, Alemania e Italia los derrotó, y algún otro país por ahí menor. Ahora eso no es posible. Entonces la humanidad se va a adentrar en un periodo prolongadísimo de guerras que pueden mantenerse decenios y decenios, con militarización aquí, militarización allá, conflictos en algún momento que pueden ser terribles. Por ejemplo, lo que tú antes has hablado, José Francisco, de la guerra, de la conquista de Irán, puede ser tremendo, porque los iraníes se van a defender a las bravas y ahí se les puede ir a los atacantes 1 millón de muertos y más ni más, ¿no? Entonces, ¿a quién les tocaría ir ahí? Pues no se extraña que la OTAN pudiera enviar ahí tropas, ¿no? En un momento, si por ejemplo Rusia queda neutralizada por la mitad de Ucrania que le va a dar Trump, pues entonces, ¿dónde irían los soldados de la Unión Europea o del Eurocuerpo? Porque no solamente está la OTAN, hay gente que todavía no se ha enterado que la Unión Europea está creando un ejército propio, que es el Eurocuerpo. Y el Eurocuerpo significa que la Unión Europea no se fía de Estados Unidos desde hace mucho, y por eso quiere tener un organismo militar que no sea la OTAN. Entonces, en Europa hay 2 organismos militares internacionales, la OTAN y el Eurocuerpo. ¿Quién dice que no tocaría como escenario de combate inmediato Irán? O quizá también, por ejemplo, pelear en Corea del Norte, atacar Corea del Norte, o sea, se situarían las tropas del Eurocuerpo, por ejemplo, en Corea del Sur, y harían un ataque prácticamente a la bayoneta, allá van las cosas, a Corea del Norte. Eso podría significar, por ejemplo, en 6 meses de combate, 4 o 5 millones de muertos, de los cuales 500.000 podrían ser europeos. Entonces esas cosas tenemos que tenerlas en la cabeza. El mundo feliz y estupendo de las mentiras se ha acabado. Los mentirosos y las mentirosas ahora les vamos a pillar los dedos, y vamos a plantear que nuestra posición, la posición de la RI, de la Revolución Integral, es
no solamente decir que estamos en contra de la guerra, sino organizar a la sociedad para hacer que el impacto de la guerra sea el menor posible y dañar todo lo posible el esfuerzo movilizador. Entonces, desde aquí yo invito a la gente a que ya se constituya en colectivos para la ayuda mutua, para la gente que quiera escaparse, pues poderle proporcionar. Esto se requiere un nivel de organización tremendo, con cientos de miles de personas organizadas, jugándose el tipo, estando dispuestos a ir a la cárcel, con cosas muy graves. Las épocas de los jueguecitos ya han pasado. Ya han pasado. Pero sí quiero denunciar la última cosita de los conspiracionistas, que es que esto ya es, bueno, esto ya es tremendo, ¿no? Ya sabéis que los conspiracionistas dividen al mundo según su ideología atrabiliaria y para... Bueno, es que ya lo sé, ¿no? Como se lo inventan todo, como no tienen ningún rigor, pues en globalistas y patriotas, ¿no? Entonces, ya sabéis que los globalistas son los judíos. O sea, es la única forma de decir judíos, ¿no? Entonces, si alguien os cuenta aquello de que el mundo se divide en globalistas y patriotas, vosotros tenéis que decirle, tú eres un nazi. Ya está, ese es el argumento. Daros cuenta que ahora los nazis tienen mucho futuro porque para obligar a la sociedad a que se incorpore al aparato militar se necesita gente con la pistola debajo del sobaco y eso lo hacen los nazis. Y hoy los nazis se llaman conspiracionistas. Entonces espero que veáis el sistema que se pasa de un túnel a otro. Bueno, pues entonces resulta que han dicho que la guerra la quieren los globalistas, o sea, los judíos, claro, son los malos, ¿no? Los malos de siempre. Entonces, pero los patriotas lo van a evitar. Lo van a evitar porque, claro, los patriotas se van a entender entre ellos, porque son patriotas. Y entonces los patriotas van a crear un mundo de patriotas. No se les ocurre pensar que nadie más patriota que Trump y que todo patriota, por definición, quiere rapiñar a los otros patriotas todos los medios que tengan, ¿no? ¿Qué quiere hacer Estados Unidos? Rapiñar a Canadá, a México, pero eso ha sido así. Siempre en la Primera Guerra Mundial, Europa, por desgracia, se dividió en patriotas. Estaban los patriotas de un bando y los patriotas de otro. ¿Qué querían los patriotas del bando A? Pues matar a los del bando B y robarles y expoliarles. Y de ahí salió la Primera Guerra Mundial, que fue la guerra más patriotera, porque en los días que empezaron la guerra, todas las capitales europeas estuvieron con manifestaciones tremendas en donde se gritaba viva mi patria, abajo el enemigo y tal, tal. No puede existir una unión de patriotas de la misma manera que lo de los globalistas es una tontería. El mundo no se mueve por ideologías, se mueve por intereses estratégicos fundamentales, ¿no? Hasta ahora, como China todavía no tenía un poder hegemónico, pues funcionaba la apertura de fronteras, la apertura de mercancías, los mercados abiertos, el comercio internacional, tal, tal. Pero cuando las cosas llegan a un punto, eso desaparece. Eso ya pasó un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, que inmediatamente empiezan las barreras aduaneras, las guerras comerciales, las guerras diplomáticas y tal. En los momentos del capitalismo pujante, pues hay librecambismo. Y en los momentos del capitalismo crítico con los estados ya en situación difícil, pues se pasa al proteccionismo. Y del proteccionismo, si las cosas no consiguen resultados, pues se pasa a la guerra. Pero en este caso, como todas las potencias son seniles y caóticas y están realmente hechas polvo porque son brutales e inhumanas, pues el peor escenario sería aquel en el cual podemos mantenernos varias décadas en situaciones de guerra, aquí y allá con explosiones, porque la situación de guerra no solo es ir a la guerra, es, por ejemplo, una inflación galopante, unos impuestos tremendos, jornadas de trabajo de 12 horas, desaparición de las miserables y asquerosas ayudas sociales que dan a la gente. Todo esto es una sociedad tremenda que yo entiendo que en el estado que está la gente de depresión y de destrucción psíquica no funcionaría. No sé, por ejemplo, el suicidio se convertiría en un elemento en que moriría la gente masivamente, ¿no? Entonces, todo el asunto es muy delicado y tenemos que tenerlo en cuenta para autoorganizarnos y hacer frente a lo que venga. Pero tenemos que autoorganizarnos ya. Y entonces, ¿qué dicen los conspiracionistas? Que no nos tenemos que organizar, como no va a haber guerra, como los patriotas se van a entender entre ellos y van a impedir que las cosas lleguen más lejos, pues ya está. Aquí encontramos de nuevo lo que son unos enemigos de las clases populares y unos agentes del Estado, igual que hicieron en los asuntos anteriores de la crisis sanitaria, cuando se negaban rotundamente a organizar a la gente, a darles una perspectiva correcta, con lo cual son siempre defensores de los Estados y defensores del capitalismo. En este caso, más claro es imposible. Así es, Félix, sí. Voy a comentar dos cosas. Bueno, por un lado, aclarar para aquellas personas que estén viendo este vídeo
y quizá pues le pueda sorprender que Félix diga los conspiracionistas que son nazis o neonazis y ese tipo de apelativos, de términos, y que pueden resultar chocantes a gente que no conoce pues sus análisis o nuestros análisis, porque la mayoría de este caso compartimos, y pueden resultar a veces chocantes. De hecho, lo compartimos porque recuerdo al principio el libro que dije que elaboramos juntos, lo voy a compartir otra vez para que lo veáis, el del conspiracionismo, y que está en Editorial Bagauda, os lo recuerdo. Pues en este libro ya analizamos en profundidad y con suficiencia, y por eso, mira, os lo pongo aquí también, porque creo que la portada nos quedó bastante bien. De eso creo que nuestro amigo Alex pues tiene el mérito, le damos las gracias, le enviamos un abrazo desde aquí, que fue el que lo logró. Y aquí sale Franco, sale Hitler, salen los símbolos conspiracionistas más habituales, de los masones y demás, Illuminati, y también, por supuesto, el ejército, el símbolo también, ¿no?, de los nazis. ¿Y por qué quería comentar esto? Para explicar los apelativos de Félix y por qué lo decimos así, y en el libro se explica. Quiero dejar claro que en el libro analizamos, yo creo que con bastante suficiencia, por qué esa asociación entre la extrema derecha, los nazis y también Franco, por ejemplo, que en el libro hablamos de la ley que hizo contra los masones, por ejemplo, ¿no?, y los judeomasones también. O sea, él directamente pues ya tenía ese discurso, pero es que se lo copió también como explicamos en el libro, de los propios nazis, y que ellos lo utilizaban. Y explicamos también cómo ese conspiracionismo ya de principios del siglo XX, pues luego lo recoge la extrema derecha estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, lo recogen ellos, inventan nuevas teorías, que son la mayoría de las que vemos ahora, pues son todas producidas por la extrema derecha yanqui, el Partido Republicano, junto con las agencias de inteligencia de allí, de yanquis, gringas, como le gusta decir a los sudamericanos, y de ahí viene, ¿no? Entonces, que esos apelativos están más que justificados y más que merecidos de los conspiracionistas, porque lo sepan o no, porque muchos no lo saben, y es una pena porque, en todo caso, deberían investigar más y conocer aquello en lo que creen, pues todas estas ideologías pues están unidas a la extrema derecha, y por eso está unida a Trump, está unida a Vox, como yo también en mi blog he explicado bastante de cómo Vox también recoge todas estas teorías, los partidos como el de Le Pen en Francia, ¿no?, de extrema derecha francesa, en Italia, en Brasil también, por ejemplo, con toda la extrema radical también evangélica, ¿no?, estos grupos que salen, y estos partidos políticos que se mueven en esta esfera, pues también comparten toda esta ideología extremista de derechas y neonazi realmente. Entonces, quería dejar eso claro y explicarlo bien. Y luego, ya pues lo puedo... quería comentar, al hilo de lo que decías, de qué podemos hacer ahora y qué hacemos. Yo quería, y de hecho quería comenzar que yo lo que estoy trabajando ahora, me estoy centrando en la autoconstrucción y en el sujeto, porque como decías, ahora mismo la gente, pues estamos, y me la incluiré dentro, porque creo que eso, yo estoy trabajando en mí mismo, creo que todos deberíamos hacer eso, porque los tiempos que vienen son muy difíciles, son muy duros, el cambio histórico que estamos viviendo y ante las guerras y todo lo que está ocurriendo, pues va a ser muy difícil. La depresión año tras año sube, aumenta de una manera que es una locura, el suicidio igualmente, el consumo de psicofármacos o otras sustancias que sirven como escapismos, igual que también ideologías o terapias o el yoga y demás, otros escapismos también que se utilizan para no querer ver la realidad. Y yo, por el contrario, pues apuesto por ser realistas, por aceptar la realidad y trabajar en nosotros mismos. Y por eso, en los próximos meses y en los próximos tiempos, me centraré en eso. Estoy trabajando en un libro que espero que esté este año rescatando algunos textos estoicos importantes que son poco conocidos,
y superándolos y quiero ir trabajando en eso. Y también, como decías, que se tiene que tener una perspectiva comunal. Creo que tú, por ejemplo, en el manual, recordando el manual que has publicado hace poco, que la gente lo puede encontrar en tu página web y también la web de Revolución Integral, pues hablas, ahí lo tienes, ahí lo tenemos, esos 2 volúmenes, pues que son muy importantes, y ahí utilizas un término que me gustó mucho, y me lo apropio también, que se llama autoconstrucción comunal. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que la autoconstrucción no es simplemente solipsista o individualista. Es una autoconstrucción que, por supuesto, el trabajo principal depende de uno mismo y la mayoría del trabajo, por así decirlo, lo hacemos en nuestro día a día, en nuestra automejora y casi, digamos, solos, pero también nos podemos apoyar no solo en referencias de otros autores y otros libros, y etcétera, sino también en la gente, nuestros seres queridos, en la gente que compartan el mismo camino y que quieran también trabajar en esa autoconstrucción, y por supuesto en gente que tiene el mismo espíritu de lucha y que tiene una perspectiva similar, como hacemos en la Revolución Integral, ante los acontecimientos que va a ocurrir y quieren tomar unas medidas y quieren trabajar en una dirección, y entonces igualmente la gente interesada pues puede seguir automejorándose y compartiendo y ayudándose mutuamente. Aunque, como digo, es un trabajo individual, pero también, por supuesto, lo podemos hacer en parte de forma comunal. Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Es necesario agruparse, es necesario organizarse, incluso aunque sea sobre objetivos limitados, pero no objetivos equivocados, ¿no? Por ejemplo, los que van de pacifistas dicen contra la guerra, la paz. Pero vamos a ver, la paz no puede existir bajo el capitalismo porque el capitalismo es así. O sea, China se ha disparado y entonces Estados Unidos se ha hundido, pero Estados Unidos no se ha hundido militarmente, se ha hundido como productor de mercancías y exportador de capitales. Entonces no va a dejar ninguna potencia a lo largo de la historia, en los 4.000 años de historia escrita que tenemos, se ha resignado a ser derrotada sin librar una batalla, sea la que fuere. Y ahora lo que vemos es un crecimiento en flecha del aparato militar de Estados Unidos, que siempre ha sido fuerte, pero que en los últimos 3 años ha sido súper fuerte. Y que vemos que el ascenso de los patriotismos lo que está haciendo es fragmentar al mundo. Es decir, cada vez se van a levantar más barreras aduaneras, más limitaciones a la circulación de personas, a la circulación de capitales, a la aplicación de la tecnología. Es decir, volvemos a un mundo de las patrias, de los patriotas, pero que es el mundo de la guerra. Sencillamente, ni más ni menos. Entonces, cuando todos los conspiracionistas y neonazis y gente de extrema derecha defienden el mundo de los patriotas, pues es el mundo de la guerra a calzón quitado, ya descaradamente, ¿no? También es verdad que ya no puede ser de otra manera porque la fase globalista del capitalismo ya ha desaparecido. El globalismo no es cosa de los judíos y de los masones, sino de una situación de relativa estabilidad con una potencia imperialista triunfante que era Estados Unidos, que era indiscutible porque era un gran productor de mercancías, porque tenía la moneda mundial, que era el dólar, porque usaba la lengua mundial, que era el inglés, porque producía montones de bienes y materiales de propaganda y de adoctrinamiento y tal, pero es que ahora esta cuestión ya no está clara. Y si no actúa esta potencia, dentro de poco tiempo, pues, por ejemplo, la industria del entretenimiento, que las producen ellos sobre todo, pues empieza a irse de las manos. No digamos, por ejemplo, las industrias de productos industriales complejos, ¿no? Que muchos de ellos, pues si se fabricaban en Estados Unidos, era con componentes chinos. Tenían componentes chinos importantes y claro, esa situación pues la hacía dependiente de China o componentes canadienses. Por eso ahora se están haciendo aranceles para que al menos los bienes militares básicos sean una producción patriótica. Entonces este patriotismo nos llevará a matanzas y a carnicerías sucesivas. ¿Esto también qué va a significar? Pues el colapso por lo menos ideológico de la extrema derecha y del conspiracionismo, pero no necesariamente el colapso como movimiento social, dado el grado de estupidización que tiene la gente, que se cree las cosas más tontas y más insensatas, ¿no? Se ha creado un tipo de individuo que no entiende nada, que se cree todo lo que ve en los vídeos, que es completamente acrítico ante los vídeos y pues que se lo traga todo. Bueno, vendrán la realidad y le dará un par de sopapos y lo pondrá en su sitio, supongo. Sí, así es. Como al hilo de lo que comentabas y hablando del principio de la importancia de estudiar la historia y la evolución de las sociedades y de los imperios y la geopolítica, pues exactamente
es lo que ocurre, ¿no? Como decías, hay épocas de expansivas de los imperios que se expanden y, digamos, de una manera global, ¿no? O globalista, como tú dices, por ejemplo, el Imperio Romano, pues casi el mundo conocido en aquella época, que se dice que era pues toda la cuenca mediterránea, una vez que en esa lucha imperial contra Cartago, pues una vez que es vencedor, pues ya puede conquistar todo el Mediterráneo, ¿no? Y prácticamente lo que se decía del mundo conocido, pues impone el latín, impone su lengua, impone su moneda, ¿no? Impone sus transportes, que encontraba todo el transporte marítimo, el comercio, porque al final ese es el comercio que había. Y impone también el control de las materias primas, extrae, por ejemplo, de Hispania, ¿no? Todo el cereal, todo el aceite, un montón que se lo lleva todo a Roma, ¿no? Toda la riqueza la extrae y lo destruye de la deforestación que conlleva, con la esclavitud también, ¿no? Pues el imperio pues, expande y impone sus condiciones. Luego, cuando cae, y el propio imperio también se va reorganizando, va conquistando unas provincias, va conquistando otras, se reforma, se expande y luego, cuando cae, sucede una nueva reorganización. Realmente hay un periodo de mayor libertad en Europa, que ya hemos hablado mucho, pero ahora no es el momento. Pero luego se construye una nueva organización realmente con mucha más libertad cuando se fundan los distintos pueblos en Europa. Y ahora estamos otra vez volviendo a Roma. Pero en este caso, el lugar de Roma es Alemania, ¿no? Como tú bien has dicho muchas veces, ahora Angela Merkel, aunque ya no está, pero el nuevo poder alemán del siglo XXI pues está logrando lo que Hitler no controló, ¿no? Crear una Europa única. Y de hecho, mira, ahora comparto también otra noticia que justo es creo que es de hoy, sí, de hoy. Ahora aquí, por ejemplo, ya con el nuevo líder de Alemania, ¿no? Que de hecho Democracia Cristiana, que no tiene nada de cristiana, pero como son así de hipócritas y de propagandistas, pues lo pervierten todo y se llaman Democracia Cristiana y punto, ¿no? Que son los vencedores, aunque la extrema derecha, recordamos, la AfD, que subió un montón, hasta un 20%, pero ahora se van a liar junto con la socialdemocracia. Aquí vemos los que fueron creadores del PSOE, ¿no? En los años 80, pues se van a liar para hacer un nuevo plan de liderar Europa y crear esa Unión Europea, el ejército europeo, como comentas tú. Y ese es el nuevo plan que se lo titulan el Zeiswende, cómo se pronuncia eso. Y ya están hablando ya de un fondo de 500.000 millones de euros y que esto está en la línea también de hace unos días que he comentado también, está por aquí Ursula von der Leyen, una mujer con poder, por tanto las feministas están muy contentas, ¿no?, de que ha llegado una mujer con todo el éxito, que es la presidenta de la Comisión Europea. El plan para rearmar Europa, como digo, que fue de hace unos días, de 800.000 millones de euros y que ya también lo están planeando, ¿no?, y lo están proponiendo. Entonces, realmente yo creo que mucha de esta propaganda que está haciendo el señor Trump de, digamos, abandonar la Unión Europea es para justificar este rearme europeo, este ejército europeo, que sea potente, que la gente incluso lo pida, ¿no?, la gente popular, que se crea este cuento de que nos van a abandonar y que hace falta crear este ejército europeo para luchar contra Rusia y, por supuesto, luego realmente en el trasfondo pues está siempre China, ¿no? Como dices, como el objetivo final pues es para luchar contra China. Esto ya también... por ejemplo, otra noticia interesante de cómo todos estos planes, estos objetivos estatales y militares, al final condicionan el propio capitalismo, porque obviamente el capitalismo es el que está dependiendo del Estado y están diciendo ya cómo tienen que adaptar las empresas alemanas a la economía de guerra y cómo tienen que adaptarse para esta guerra con Rusia. Pues las empresas alemanas tienen que adaptarse a lo que les dicte el Estado alemán, el jefe, el Estado Mayor alemán y también obviamente desde la Unión Europea, que al final es Alemania. Y ya remato esto con el año pasado, no hace mucho, en noviembre de 2024, que un plan alemán, también al hilo de la Unión Europea y la OTAN, salió en el periódico The Sun, de cómo hubo una filtración de un documento de 1000 páginas del ejército alemán, de cómo la operación Deutschland, que le están diciendo operación alemana, que será la traducción, pues de 800.000 tropas, aquí hay un mapa que lo explica, 800.000 tropas de la OTAN, que es NATO en inglés,
para, en este caso, la guerra contra Rusia, 200.000 vehículos, como vemos ahí, todo el transporte, digamos, civil estaría al servicio de este esfuerzo bélico, no solo de Alemania, pero también del resto de los países de Europa, como es lógico. Todos los supermercados, igual la comida, pues se racionaría, como es lógico también en cualquier escenario bélico, como están haciendo en Ucrania o están haciendo en Rusia. Y bueno, el resto de detalles, ¿no? Logísticos que serían necesarios, ¿no? Pues de hecho esto salió en The Sun y en otros periódicos y ahí se puede ver. Ya hilando con esto podemos ver, como decíamos, el rearme que está sucediendo en España, pero en el resto de países. Por ejemplo, Italia, que va a comprar 380 carros de combate, como decíamos, para esa fuerza de la OTAN, y que será la fuerza blindada más poderosa de Europa, ¿no? Realmente de Europa Occidental. Y luego también, por ejemplo, Francia, en el sentido que también se está rearmando, pero en sentido nuclear, porque al final es la cuarta potencia más importante del mundo, la cuarta potencia nuclear y la mayor potencia nuclear europea, teniendo en cuenta que Reino Unido se salió de la Unión Europea, que si lo contamos, pues Reino Unido está un poco por detrás en armas nucleares, en ojivas nucleares, pero está muy cerca también. Entonces aquí vemos cómo esta continua militarización está subiendo y va a seguir aumentando. Sí, y también cómo dan los datos. Dice que Alemania produce 3 tanques al año. Será producida, ¿no? Pero es que ahora mismo, como digo en un documento que tengo en PDF colgado en mi web, el gran productor de armamento, el cuarto productor de armamento es Corea del Sur. Y yo no sé exactamente qué pedido le ha hecho Alemania, pero sí sé el que le ha pedido Polonia. Polonia tiene un pedido de 1.200 tanques, 1.200 modernísimos, que Corea del Sur, al parecer, se los va a ir entregando pues, prácticamente al instante, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que para la guerra el país más belicista es Polonia, daros cuenta lo que puede significar para una ofensiva contra Rusia con tanques esta masa. Luego, aquí se manipulan mucho las cosas y se hace todo de una manera que cada cual hace lo que le da la gana, ¿no? Con los datos, porque resulta que ya es un país no europeo el cuarto productor de armas después de Estados Unidos, China y Rusia. Es el cuarto Corea del Sur, que es un país chiquitito también, ¿no? Es un país muy pequeño, pero que ha conseguido una eficacia descomunal y hace unas ferias de la industria de armamento en su propio país. Hizo una pues por enero. Impresionante. Yo vi algunos vídeos y tal y te quedas atónito. Además, armas muy sencillas, relativamente baratas, pero muy eficaces. Para sintetizar lo que estamos exponiendo, vamos a ver. Aquí hay varios aspectos. Uno, en primer lugar, tomar conciencia de la situación sin mentiras de extrema derecha, conspiracionistas o izquierdistas. Hay que toda esa morralla de palabrería hay que sustituirla por los datos y los análisis. En segundo lugar, tomar muy en serio la tarea del autofortalecimiento y la autoconstrucción personal para hacer frente a circunstancias como estas. No todo es social, no todo es colectivo. También tiene que haber un componente individual. Y de esto, pues en la RI seguiremos haciendo cosas, como ha dicho José Francisco, en el terreno de la autoconstrucción personal, del desarrollo de valores y del significado de la conciencia, de la voluntad, del esfuerzo, del sacrificio y del sentido del deber. Luego, en cuarto lugar, hay que hacer trabajo colectivo, es decir, necesitamos organizaciones en las que nos podamos apoyar con programas muy sencillos, asequibles a cualquiera, pero que vayan en la nueva dirección. En quinto lugar, hay que criticar las corrientes estas, como es el pacifismo falso, que quiere una paz bajo el capitalismo y bajo los estados en un momento terrible. Entonces, mientras haya capitalismo, ¿cómo va a haber paz? Y luego también el antimilitarismo, que es lo mismo, ¿no? Ellos se oponen a las causas, pero se oponen a las manifestaciones, pero no a las causas. Las causas de las guerras siempre han sido los estados, desde los tiempos que ha citado antes José Francisco, de las guerras púnicas entre Roma y Cartago. ¿Quién luchaba? El Estado romano contra el Estado cartaginés, igual que ahora. ¿Quién lucha? No lucha el pueblo estadounidense contra el pueblo chino, lucha el Estado estadounidense contra el Estado chino. Sabemos que tanto en un lado como otro hay mucha gente que no quiere la guerra y en eso nos basamos nosotros. Es como en el caso de Ucrania. Nosotros no apoyamos al Estado ucraniano, apoyamos al pueblo ucraniano. Pero hay gente que es incapaz de distinguir el Estado y el pueblo. El Estado paga los impuestos y
el Estado cobra los impuestos y el pueblo los paga. Luego, la diferencia está clara. ¿Quién es el que paga y quién es el que recibe, ¿no? Entonces, nosotros no apoyamos al Estado ucraniano, pero sí apoyamos al pueblo. Ha sufrido una invasión y tiene que combatir. Pero nosotros no estamos en contra de los rusos, sino del Estado ruso. Sabemos que, en mi caso, yo soy un gran admirador de la cultura rusa, me parece magnífica, tienen una literatura estupenda y a mí la música tradicional rusa sencillamente me chifla, lo digo. Y espero que algún día en todas partes los pueblos, el pueblo ruso, el pueblo ucraniano, los pueblos de la península ibérica, el pueblo estadounidense, el pueblo chino, todos se levanten contra sus dominadores y entonces sí podremos tener paz, pero mientras los dominadores estén ahí y mientras el poder capitalista económico esté ahí, pues es que es imposible. Ya vemos, esta guerra ha ido directamente creada por la expansión descontrolada o controlada, porque lo ha controlado muy bien, hay que reconocerlo. El Estado comunista chino ha controlado muy bien la expansión económica y ha llevado a una situación en la cual o Occidente se rinde y se convierte en una nada y se deja dominar completamente por los chinos, o lucha. Es que esto es así, o los estados occidentales, ¿no? Por lo tanto, vamos a hilar un poquito más fino qué es lo que no hacen aquí, porque parece que si estamos en contra del imperialismo ruso, estamos en contra de los rusos. Pues no, no estamos en contra de los rusos. Lo consideramos una gente decente y esperamos que en un momento se haga un universalismo de los pueblos contra la locura y la maldad de los estados. El Estado-Nación, que es el que tenemos, es el peor de todos. El Estado-Nación que sale de la Revolución Francesa, de la Revolución Liberal Española, de todas estas, y lo que luego lo copian los países del tercer mundo, como China y tal, es el Estado hipermilitarista, vive para la guerra, para la violencia. Ahora me asombra que todavía haya gente por ahí que quiere más Estado-Nación, pero paz. Es que ya se quieren las cosas más raras y más extrañas, ¿no? Los estados absolutos anteriores también eran belicistas, por ejemplo, con Luis XIV, con Carlos III, pero por su propia estructura descentralizada y poco eficiente eran mucho menos militaristas que el Estado-Nación. El Estado-Nación es el colmo. Y los Estados-Nación europeos son los causantes de la destrucción de Europa. En la Primera Guerra lucharon Estado-Nación contra Estado-Nación. Fue una suerte, por cierto, que España se declarara neutral y no entrara ni con unos ni con otros. Eso salvó quizá a 1 millón de personas de morir en la guerra. Bueno, había causas, no es que el gobierno o el Estado español fuera bueno, sino que había causas económicas que hacían que no fuera necesario para el Estado español entrar en la guerra. Pero ahora esas causas han desaparecido y ahora estamos pues en primera fila. Entonces, todos los que siguen echándole flores al Estado-Nación, que además es un Estado en gran medida fallido, ya no funciona. En montones de asuntos que ahora vemos, incendios, catástrofes, danas y tal, vemos que no pueden ayudar a nadie porque son seniles, son estados caotizados. De hecho, que para lo único que sirven, y parcialmente, para organizar guerras y más guerras. Por lo tanto, os animamos a una reflexión en el sentido que hacemos en los documentos de la RI, tanto en mi libro manual como en las bases de la RI también, que es como el programa fundacional, conseguiros un ejemplar y estudiarlo en serio, porque hay que tener una posición realista, objetiva, no fantasiosa y estúpida como la que tienen toda esta gente que anda por ahí haciendo vídeos sin saber lo que dicen, pero la realidad muy pronto les va a desmentir. Ya veréis como en unos meses todos estos charlatanes de ferias se van a quedar bastante callados, pero ellos no se callan nunca, ¿eh? Como lo que quieren es ganar dinero y tener presencia, pues se les acaba una estupidez, inventan la siguiente. Ya se trata de que quienes les escucháis lo hagáis con sentido crítico, No os creéis todas las cosas que os cuentan. Pensar por vuestra cuenta, buscar datos por vuestra cuenta. No creéis a los entones del conspiracionismo, que ellos lo que pretenden es crear un partido neonazi para meternos en la guerra por la puerta principal. Eso es lo que pretenden. Sí, así es. Estoy de acuerdo, Félix, con lo que comentas. Y para ello, como dices, el esfuerzo reflexivo es muy importante. Quería recordar lo que decías, como esta lucha de aranceles, ¿no?, que estamos viendo y que sale constantemente. Pues recordar, por ejemplo, la lucha de aranceles igualmente que había en los imperios europeos, ¿no?, como comentabas antes de las revoluciones liberales y después, ¿no?, entre el imperio inglés, el imperio francés y el imperio español, que eran los imperios europeos principales, ¿no? Esos tres que a través de las colonias pues tenían sus batallas, ponían aranceles a sus productos, querían imponer los productos, los prohibían a través de las aduanas, ponían impuestos adicionales a unos o a otros. Era una guerra comercial muy similar en tiempos de Adam Smith, por ejemplo, ¿no?, cuando se
se inventó este libro que es medio verdad, medio mentira, o más mentira que verdad casi, pero bueno, pues es algo similar a lo que estamos observando, ¿no? Al final, como decíamos antes, igual que en Roma, igual que se va observando estas guerras comerciales, pero que sobre todo en el fondo, pues son militares, ¿no? Son políticas y militares sobre todo, y lo comercial al final es algo más bien adjetivo que se usa también pues como un arma, también como parte de esa integralidad que son las sociedades, ¿no? Los estados. Y también comentar al hilo que decías del pacifismo, pues igualmente el pacifismo simplemente, pues sí, es una ilusión, como tú comentabas, es un escapismo, porque pretenden algo imposible. Incluso pretenden ir en contra de la naturaleza humana, porque los seres humanos no somos ángeles, no somos perfectos, nunca va a haber una paz absoluta y perpetua. Eso solo en los cementerios, ¿no? Solo ocurre en los cementerios donde o quien sea creyente pues cree esa ilusión de que pues allí quizá pues exista esa paz, pero yo que no lo soy pues prefiero ser realista y ver que las cosas son como son. Entonces creo que hay que ser realistas y esforzarnos por crear estructuras sociales, políticas, económicas, también morales, educativas y de todas, de la gente común, la gente popular, para evitar que se creen estructuras estatales jerárquicas que esas buscan la maximización del poder, la maximización de la violencia y la conquista. Sin embargo, las estructuras populares, ¿no? Como tú has estudiado bien y algunos otros también hemos ido estudiando en la Revolución Integral, pues ha habido otras sociedades que se han organizado de manera distinta y donde ahí sí, en términos más o menos generales, pues se ha vivido una paz relativa a nivel interior, aunque siempre, por supuesto, como el mundo no es perfecto y hay mucha variedad, pues había imperios que cuando la gente se autoorganizaba y más o menos querían vivir tranquilas, pues les atacaban. Por tanto, tenían que armarse y tenía que haber unas milicias populares que la gente se autodefienda, como es lógico. Y eso, pues por desgracia, no lo quieren entender los pacifistas ni mucha gente. Y de hecho, todos los movimientos que vemos, como decías tú, desde la extrema derecha conspiracionista hasta pacifistas, extrema izquierda, todos, ninguno apuesta por esa autodefensa de la gente común, porque parece que ellos prefieren que delegar en las autoridades, en ciertas élites, sean patrióticas o sea de quien sea, delegar la responsabilidad de no hacerse cargo de su propia vida y de sí mismos, ¿no? No quieren hacer esa toma de responsabilidad, de conciencia y del esfuerzo que requiere pues, mantener esas estructuras milicianas, políticas, asamblearias, comunales y también de propiedad individual, familiar, que es lo que debe ser, ¿no? Pero claro, eso requiere un esfuerzo que a mucha gente no le apetece hacerlo. Entonces, por lo menos llamemos a las cosas con su nombre y aceptemos y digamos, pues si yo quiero ser cobarde y simplemente delegar la responsabilidad en las autoridades, pues los pacifistas, los primeros y los demás, pues deben reconocerlo y por lo menos hacer algo de autocrítica. Creo que es necesaria y todos debemos hacerla de vez en cuando. En la situación que se ha creado, todos estos grupos pues tendrán un gran futuro, ¿no? Porque les están inyectando una gran cantidad de dinero, estará fluyendo el dinero hacia el pacifismo, hacia el antimilitarismo, el dinero de las corporaciones capitalistas, el dinero de los estados, porque ellos van a servir muy bien al sistema en los momentos de la militarización, ¿no? Por supuesto dirán que no a la incorporación a filas de la juventud, pero lo dirán con la boca pequeña como han hecho siempre, ¿no? Y ahí pues habrá que debatir fuerte con ellos, denunciarlos y tal. Y los demás pues a ver ahora por dónde salen los patriotas, ¿no? Claro, ya les está saliendo mal las cosas. Por ejemplo, alguien ha recordado al jefecillo de Vox, al Santiago Abascal, que su alianza con Trump, como lameculos de Trump y pelotilla, pues olvida, por ejemplo, que Trump está defendiendo a Marruecos, que Marruecos es el niño bonito de Trump en la zona y que en los conflictos que hay entre el gobierno marroquí y el gobierno español, Estados Unidos se pone siempre de parte del gobierno marroquí porque necesita tener una presencia importante en África, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo puede combinarse eso, no? Porque se llaman patriotas, pero luego resulta que se actúan como antipatriotas. En fin, un lío. Cuando se defienden teorías que no tienen ninguna base en la realidad, que lo único que pretenden pues, es echar leña al fuego de las teorías nazis, de culpar de todo a los judíos y a los masones y a los jesuitas y a alguien más por ahí que ya ni recuerdo quiénes son, ¿no?
pues luego resulta que llegan los hechos y todo esto se va a hacer puñetas, ¿no? Antes tú has hablado de la Giorgia Meloni, pues ella es una fascista que no lo oculta. Ella empezó su carrera política en las juventudes del Partido Fascista Italiano, teniendo sobre su mesa un retrato de Mussolini, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues ha ido evolucionando hacia un militarismo feroz. No hace mucho leí que toda la industria o la mayor parte de la industria italiana está siendo reconvertida para la producción de equipo militar y de armamento bajo la dirección de Giorgia Meloni. Los que decían que solo los hombres son belicistas porque tienen la testosterona y bla, 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 todas las tonterías, ¿no? Biologicistas, ahora resulta que el belicismo está en manos de mujeres. Hay que tener en cuenta también muchos grupos de extrema derecha están dirigidos por mujeres y están haciendo una política patriotera extremista, aunque quizá la que se lleva la palma es la Giorgia Meloni. ¿Quiere decir esto qué cosa? Pues que muchos mitos, mentiras, bobadas, supersticiones se están viniendo abajo. Pero claro, hay que ver lo que se vienen abajo, hay que ver cómo se vienen abajo y no sustituir unos por otros. Yo aconsejo estar atentos a la realidad, dejar a un lado las teorías. En la RI nunca nos basamos en teorías porque no nos saltaremos a ninguna, pensamos que lo que importa es la experiencia, la realidad, los hechos y avanzamos en esa dirección. Y bueno, pues es muy duro porque si tienes una teoría parece que esa te va explicando la realidad hasta que resulta que la realidad es una cosa y la teoría es otra. Dejaros de teoréticas y de interpretaciones y uníos pues al sentido común, al saber experiencial, que es lo que utilizamos en la RI, el que yo utilizo en mi libro, el manual. Y claro, esto es más duro porque hay que seguir día a día la realidad y luego uno se equivoca bastante, como no, pero se equivoca menos que si se tiene alguna interpretación teórica. Sí quiere decir que quienes siguen hablando de globalistas y patriotas deben ser considerados como unos belicistas extremos y deben ser denunciados. Os animo a denunciarlos, incluso con nombres y apellidos, porque ellos son los nazis del siglo XXI. Y todos estos que salen a hablar de que son los judíos patatín, patatán, no sé qué, bueno, los judíos, pues vamos a ver, aquí el problema está el capitalismo chino dirigido por el Partido Comunista, es ahí donde está el inicio del conflicto, ¿no? Ellos también están dirigidos por los judíos o por los masones o por los jesuitas o por qué. Que yo sepa, están dirigidos por el Partido Comunista, ¿no? Que es un partido, bueno, pues ateo, es ateo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo son las cosas y yo entiendo que en los próximos meses pues la realidad se va a imponer y las interpretaciones estas más o menos idiotas pues se van a venir abajo, pero puede estar bien que echéis un vistazo al libro nuestro contra el conspiracionismo que antes ha mostrado José Francisco en la pantalla. Sí, les animo a quienes nos vean, no nos escuchen. Y bueno, yo si quieres puedo hacer ya mi última intervención y luego puedes hacer tú la última, ya concluimos. Sí, prefiero que hagas tú la última, hagas la despedida, venga, adelante. No, pero por favor, luego dite unas palabras. Sí, lo prefiero así. Y porque si no también la gente puede cansarse ya, que al final va a ser un vídeo bastante largo. Pero bueno, yo quería cerrar con otra vez recordando esa parte positiva que comentabas tú también antes, de que la gente tiene que tener esperanza, tiene que tener ánimo, hay que darles esa fuerza, esa energía interior, tienen que sacarla dentro de sí mismos, porque eso yo lo veo, incluso yo algún día hablaré también más de mi experiencia personal y mi trayectoria personal, pero tengo que decir que ha sido dura, ¿no? He tenido que luchar bastante conmigo mismo y al final porque estamos en un mundo terrible y a los propios jóvenes que por desgracia yo seguro que la gente más mayor, pues la mayoría con la gente de la que hablo, ya por suerte tengo dos niñas, ¿no? Dos milagros que han sucedido en mi vida y claro, te das cuenta y cuando hablas con otros padres y gente mayor y están súper preocupados en el mundo en el que nacen y cómo están viviendo y cómo les destruyen ya desde que son cada vez más pequeños, ¿no? No solo a través de las pantallas, el sistema educativo y de mil maneras. Entonces, claro, a pesar de todo esto, pues hay que tener esperanza y hay que trabajar y hay que tener optimismo. Porque si no, realmente nos bajamos a la sumisión, nos bajamos a un derrotismo, a un pesimismo que es terrible. Y yo estoy aprendiendo también, estoy trabajando en mí mismo, en tenerla, en ver lo positivo sobre todo de los demás, que esto me acuerdo lo aprendí también de ti, sobre todo ver lo positivo del prójimo, de la gente de nuestro alrededor, también de nosotros mismos, focalizarnos en eso, potenciarlo,
Luego también vemos lo negativo, hacemos autocrítica e intentamos mejorarlo, pero centrándonos más en lo positivo para avanzar. Porque realmente las élites, las estructuras de poder no quieren eso, quieren que estemos derrotados, que estemos machacados, que estemos asustados, que vayamos con la cabeza agacha a hacer nuestras horas de trabajo, que paguemos nuestros impuestos, que vayamos al médico agachando la cabeza también, que vayamos a los cursos, a la universidad, al colegio también como dóciles ovejas, ¿no? Y que estemos acopados, ¿no? Acopados y machacados y de rodillas. Y esto no puede ser, esto no puede ser. Hay que empezar a coger la fuerza interior, a trabajar en esa fuerza interior, en todas nuestras capacidades y a cambiar primero nosotros y con la gente de alrededor ir cambiando. Así que, pues eso, quería despedirme por lo menos transmitiéndoles ese optimismo, esa esperanza y esa fuerza de corazón para la gente que empiece a dar esos pasos hacia el bien, por así decirlo, ¿no? Y la virtud y el amor también, claro que sí. Y el combate, que no se olvide. Claro, que efectivamente, vamos a ver, ahora, a la medida que las tensiones bélicas se multipliquen, pues será una orgía de los metemiedo. Van a venir toda clase de meter miedo, con cara tétrica, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar lo demás allá, patatín, patatán, 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 ¿no? Porque el miedo vende, eso se vio cuando lo del COVID, pues que la gente, pues, joder, estaba aterrorizada entre que el miedo al COVID, el miedo a las vacunas, el miedo al miedo, todo era un potaje de miedo terrible, ¿no? Entonces, hay un principio de la dialéctica, de la filosofía dialéctica, que dice que hay que ver la parte positiva de las cosas negativas. La guerra, el realmente es una cosa negativa, muy horrible. Pero si nos quedamos ahí solamente y no hacemos un análisis dialéctico, si no vemos lo que ello tiene de positivo, pues entonces nos hundimos definitivamente, nos caemos en un pesimismo aterrador y hacemos el juego al poder constituido. Tenemos que ver que eso al mismo tiempo es una oportunidad para que la juventud que está dormida despierte y se pregunte, ¿no? Y la gente joven que lo vea, pues ya sabéis, los que cumpláis 18 años este año o los hayáis cumplido el año que viene, pues tenéis que estar muy atentos a lo que pueda suceder. Sobre todo entre 18 y 25 años, seáis varones o seáis muchachas, pues os puede caer encima una cosa tremenda, ¿no? Pero lo tenéis que vivir también con dignidad, con grandeza, sin temor, de pie, diciendo, bien, pues si esto es así, vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a hacer frente a la situación. Cuando tengáis ese espíritu, sin perder nunca la dignidad y la postura, ya sabéis que podéis contar siempre con el movimiento de la Revolución Integral, con la comunidad Revolución Integral a la que yo pertenezco con mucho gusto. Y ese sería el mensaje final. Aquí estamos. Hasta luego. Hasta luego.